Vamos a presentar a la doctora Susana Mosquera, especialista en Derecho Internacional, porque ante la propuesta, y no solamente propuestas, sino también se ha adelantado que ya se han establecido coordinaciones, o al menos en eso están. Estamos en vía de estas coordinaciones para poder establecer un corredor humanitario ante la crisis migratoria que estamos viviendo. Y es importante conocer cómo es que se va a desarrollar este corredor humanitario, cuáles son los actores que deben participar y de qué forma esto debe implementarse para ser exitoso. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida al programa. Muy buenos días. Buenos días, Carla. Muy buenos días a todos los espectadores. Bien, bueno, también lo que se ha señalado es que este corredor humanitario debe ser por un puente aéreo, ¿no? Y deben intervenir Perú, Chile, Ecuador y Venezuela. Sobre todo Venezuela, porque sería el país que va a recepcionar a estos migrantes, a sus connacionales. Pero ¿de qué forma esto debe establecerse para ser exitoso? ¿Cuáles son las vías que tiene que seguir? La primera vía es que participen todos los estados involucrados en la negociación del establecimiento de este corredor humanitario. Y si esto no es posible, entendiendo que los ciudadanos volverían a su país de origen, será muy difícil establecer un corredor de estas características. Claro, y eso es lo que nos preocupa, sobre todo estamos hablando que hay una tensión entre Chile y Perú porque, a ver, se ha decidido y esto se ha, digamos, puesto mucho más duras estas políticas migratorias en Chile, pese a que estamos hablando de un gobierno de izquierda y en su momento Gabriel Boric, cuando era candidato, incluso antes, había señalado en diversos tuits, y ahí están sin duda para poder recordarlos, señalaba de que con los brazos abiertos recibía a los migrantes, pero ahora cuando ya ocupa la presidencia es una política totalmente distinta. Y esto se ha hecho para salvaguardar sus fronteras, pero en desmedro de los países vecinos porque no ha habido una coordinación. Entonces, ¿cómo establecemos coordinaciones exitosas cuando ya estamos en un momento de tensión? Bueno, primero calmando la situación diplomática, logrando que los actores involucrados tengan un buen asesoramiento. ¿Qué se debe, qué no se debe hacer? ¿Qué competencias son del Estado en su política migratoria de cualquier Estado? Derecho que corresponde a Perú regular sus reglas migratorias y corresponde a Chile regular las propias. No es incompatible el hecho de que el presidente chileno haya tenido una propuesta política de brazos abiertos a la migración regulada y la situación que ahora pueden tener los ciudadanos extranjeros que están irregularmente y que quieren marcharse del territorio chileno porque entienden que no van a poder encajar en los requisitos que exige la normativa chilena para su regulación migratoria, igual que muchos saben que no encajarán en los nuevos requisitos porque también Perú ha endurecido su política migratoria interna. Debemos entender que esas son competencias de los estados y legítimamente pueden cambiar, fortalecer, pedir un visado, luego retirarlo. Perú lo ha vivido, sabe que ahora para ir al Reino Unido ya no necesita visado y esa flexibilización depende de muchas circunstancias, por tanto, legítimo es que los estados lo hagan. Otra cosa es que al hacerlo causen este efecto colateral. La población que sabe que no se va a poder regularizar se marcha, se retira de ese territorio y ahí es en donde la coordinación sí que es necesaria. Lamentablemente, Chile no puede saber cuántos ciudadanos extranjeros se van a marchar, van a acudir a la frontera de Perú o a la de Argentina, o eso depende de cada uno de esos grupos humanos. Por tanto, entendemos que es responsabilidad del Estado su política migratoria. Ahora entra el siguiente plano, el del acuerdo diplomático, político, entre las autoridades de todos los países que están implicados. Y aquí sí es muy importante mantener la calma, salvaguardar la soberanía de cada uno de ellos, no generar mayor impacto mediático y permitir que el canal diplomático, que siempre debe estar abierto, sea el que establezca el camino para la creación de ese corredor de salida para los ciudadanos que quieran, si es que quieren, volver a su país o cómo resolverían cada caso, porque Claro. cada caso debe ser distinto. Y acá hay un actor que está, digamos, tomando protagonismo, pero por su silencio, y tiene que ver
Venezuela. Aquí hasta ahora Nicolás Maduro no ha dicho absolutamente nada. A fin de cuentas son sus connacionales que quieren retornar a su país. Y no se está viendo, digamos, alguna declaración, alguna medida para viabilizar ese anhelo por parte de sus connacionales de retornar a su patria. La verdad es que es mejor que no se diga nada. En este momento es mucho mejor que los canales estén funcionando de forma discreta, que es una de las principales características de las negociaciones diplomáticas. Esperemos a que hablen los ministros de Exteriores, los responsables de Interior de cada uno de los países, los que gestionan migración, para ver cómo resuelven. Si crean un gran corredor terrestre por medio de autobuses que permitan movilizar a destino a esos nacionales, si crean un corredor aéreo, recuerden que Chile ya estaba en muy buenas coordinaciones con Venezuela. De hecho, tiene un acuerdo con la empresa Sky para que vuelos desde Chile trasladen a ciudadanos venezolanos a su país. Por tanto, ese camino de negociación diplomática tiene que estar abierto. Yo creo que sí está abierto en este momento y es cierto, si no implicamos a Haití, a Colombia, a Venezuela, que parecen ser las nacionalidades de esas personas que están ahora en la franja frontera de Perú con Chile, será muy difícil establecer ningún mecanismo para que puedan regresar voluntariamente. No son expulsados, están regresando voluntariamente a su país. Claro, y es importante también recordarle a todos los amigos televidentes, ¿no?, que migrar es un derecho, lo establece el derecho internacional, pero a su vez también hay varios episodios a lo largo de la historia y no solamente en nuestro país. Creo que en la mayoría de países que han recibido migrantes, en 1980, ¿no?, el éxodo de Mariel, por ejemplo, ¿no?, de los cubanos que llegaron a Miami, los Estados Unidos. Tenemos también los migrantes sirios, ahora los ucranianos con esta guerra con Rusia, entonces, y claro, los venezolanos, y muchos de ellos están huyendo del terror, del horror de un país dictador, ¿no?, buscando oportunidades, y por eso se los recibe con las manos abiertas. Si bien es cierto también que es importante establecer y hacer una especie de fiscalización de a quienes estamos recibiendo, ¿no? Pero el tema es, y lo hablábamos hace instantes, ¿no?, un corredor humanitario es exitoso cuando las personas quieren retornar a su país, pero ¿qué sucede cuando no lo quieren hacer? ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, lo primero que deben entender es que en realidad el corredor humanitario es una figura utilizada en el contexto de un conflicto armado. Está en uno de los convenios de Ginebra sobre derecho de guerra y lo que hace es establecer una zona en la que no puede haber uso de fuerza para permitir que entren medicinas y alimentos, fundamentalmente. Es decir, estamos usando el término corredor humanitario, pero lo que vamos a crear no es realmente un corredor humanitario. Lo que vamos a hacer es permitir una ruta segura de salida para aquellos ciudadanos que quieran voluntariamente regresar a su país de origen. Diríamos, esa es la lógica. ¿Qué sucede si en esa ruta de salida el ciudadano cambia de idea y se quiere quedar en el país de tránsito? Lo cierto es que muchos de los que están ahora regresando desde Chile usaron a Perú como país de tránsito. Las autoridades migratorias, las investigaciones en Perú han evidenciado durante muchos de estos últimos años que Perú es una zona de tránsito hacia Chile, hacia Argentina y a veces hacia otro destino final usando Chile como punto de partida o Perú. Por tanto, sabemos que en realidad la presión migratoria también la provocó Perú en su momento, flexibilizando algunas reglas de ingreso con pasaportes caducados, sin presentar documentos de antecedentes penales, de manera que uno también debe saber cómo van en modo lineal los acontecimientos para asumir cada uno la parte de responsabilidad que puede tocar y luego ayudar a resolverlo, ayudar a gestionar efectivamente esa ruta segura de salida, que en mi opinión debería no descartar la ruta terrestre, pensando que la posibilidad de fletar aviones para todas esas personas, recuerden, que voluntariamente quieran utilizar esa ruta de salida, es muy útil, pero es más costoso. A lo mejor una ruta terrestre segura, de manera que esos vehículos, autobuses, por ejemplo, puedan ir acompañados de un resguardo de seguridad del Estado,
asegurando que las paradas sean pues para efectivamente recibir alimentos, descanso. Habrá que establecer una ruta con albergues para que puedan pasar en tránsito y no tengan la tentación que ahora nos preocupa, que es volver a ingresar indocumentados a Perú, porque lo cierto es que en algún momento previo ya han entrado indocumentados a Perú. Claro que sí, por eso en estos momentos hay una amnistía por 6 meses como máximo para que puedan regularizar su situación. Entonces, efectivamente, ¿no? Claro, fue en un momento en el que era una ola, digamos, de muchas más personas de las que estamos viendo que llegaban, digamos, de golpe a nuestro país, y no solamente al nuestro, sino a otros países de Latinoamérica para buscar refugio, una mejor calidad de vida que no encontraron en su país de origen, en este caso Venezuela. Pero bien, también hablamos, hay haitianos, hay colombianos y cada quien con un drama distinto, ¿no? Pero, a ver, mientras se discuten estas medidas, pues las personas están ahí, padeciendo, con un sol inclemente y en las noches con un frío que les cala en los huesos. Hay menores de edad, hay mujeres gestantes, hay adultos mayores, población vulnerable. Entonces, y justo hablando con nuestro corresponsal, él nos comentaba que las personas que veía cada día pues iban cambiando, porque obviamente buscan otros caminos, otros pases para poder ingresar a nuestro país y lamentablemente estos son inseguros. Entonces también acá viene a la oportunidad, ¿no?, de poder encontrar una solución, y esto tarda y tarda demasiado. Este proceso usualmente es así, de tardar mucho, o también se puede agilizar si es que hay voluntad para ello. Respondo a la primera cuestión y luego a la segunda. La primera sobre la regulación, la posibilidad de que ahora regularicen su situación los migrantes. Lamentablemente me temo que no va a ser aplicable a este grupo que está ahora mismo, porque esto que ahora se ha flexibilizado es para aquellos que tienen caducados sus documentos y que están caducados y además tenían pendiente el pago de una multa para volver a regularizar sus documentos. Ahora están exonerados del pago de la multa y podrán ir a regularizar. Eso aplica para todos los que están dentro del territorio peruano y que veían que sus permisos o documentos de carnet de extranjería o el que fuera que tengan, porque tienen varios documentos, tenían una multa de miles de soles, con lo que ya ni se acercaban a la oficina de migraciones para regularizar la situación, porque era económicamente muy costosa. Por tanto, esa aplicación de amnistía, de multas, no les va a aplicar al grupo humano que está ahora en la frontera, porque ellos no tienen situación migratoria regular. Segundo, la presión que se está produciendo, la llegada de 100, 200, es ínfima en comparación con la presión migratoria que se produce en otras partes del mundo, y no por 15 días, sino por 15 años. Y les pongo en escenario la situación afgana, siria, turca, griega. La presión migratoria desde el norte de África hacia el territorio europeo hace muchas décadas que es una presión constante y efectivamente ha llevado a que ya se hayan tenido que establecer siguientes pasos para gestionar esas situaciones. Claro. Crear albergues, zonas de contención, zonas de seguridad en la frontera mucho más extensas, zonas en donde efectivamente no solo son unos metros, sino que son zonas alambradas, con seguridad, desde que uno sale de la soberanía de un Estado e ingresa a la soberanía de otro país. Todo eso requiere que poco a poco, dependiendo de estas circunstancias de presión migratoria, se tengan que ir actualizando. Y aquí hay algo que a veces no nos damos cuenta. Es necesaria la colaboración de todos. El Estado, cualquier Estado, ni siquiera uno con una gran situación económica, podría atender esos flujos migratorios, ese desplazamiento forzado de personas, ya sea por guerra, por hambrunas, por crisis climática o por situación de inestabilidad política en su país de origen. El Estado, con su infraestructura y su capacidad, no puede atenderlo. De ahí que sea tan importante la colaboración con organismos especializados. El ACNUR, la OIM, no reemplazan al Estado peruano, pero sí le ayudan, sí pueden colaborar con él en la protección de colectivos especialmente vulnerables, como son los solicitantes de asilo político, los refugiados por persecución. Y también en este equipo entran las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía. Estoy segura de que todos saben, quien primero va a acudir son los albergues, muchos de ellos están
administrados por grupos, órdenes religiosas. Con ellos hay que colaborar. Resultan un agente que hay que tomar en cuenta, que está ahí, que nos puede ayudar, pero necesita pues la colaboración de todos en realidad. Claro que sí, lo que no podemos perder es esa mirada humana, ¿no? Porque lamentablemente se ven algunos comentarios xenófobos que debemos condenar y deplorar, porque también hay que recordarle a los amigos televidentes que nosotros los peruanos en su momento fuimos migrantes, hemos ido a Chile, hemos ido a Argentina, incluso también a Venezuela, y eso no se puede olvidar porque la historia así lo detalla. Muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido muy amable con nosotros. Ha estado la doctora Susana Mosquera, especialista en Derecho Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.